Voy a comenzar a grabar. Ya. ¿Me confirman que se vea, por favor? Sí, será. Súper. Bueno, entonces las clases anteriores hemos estado revisando qué es la prueba, ¿cierto? Qué es lo que entendemos, qué es lo que entiende la doctrina por prueba. Y en ese sentido distinguimos básicamente tres grandes concepciones de prueba. La prueba como una herramienta que sirve, y la definición que acogimos, ¿cierto? La prueba, en definitiva, como una herramienta de verificación sobre la verdad o no de determinados enunciados de hecho. Esencialmente eso va a ser la prueba, una herramienta que le va a permitir al juzgador poder comprobar, verificar la veracidad o no sobre determinados antecedentes de hecho. ¿Alguien me está sonando? Déjame ver si lo puedo silenciar. Ahí sí. También vimos que se podía tratar la prueba como fuente de prueba y también como medio de prueba, que a veces se confunde y se habla la prueba directamente como un medio de prueba en particular, como por ejemplo la prueba instrumental, la prueba de testigos, etc. Y también vimos las fuentes de prueba y en particular en el proceso penal nos detuvimos un poco a analizar bien esta diferencia que existe entre los actos de investigación, que serían nuestras fuentes de prueba, y de otro lado entonces los medios de prueba, que va a ser lo que nos va a ocupar el resto del semestre en analizarlo, ¿cierto? Que son, en definitiva, la forma en la que se incorpora dentro de un proceso estas distintas fuentes de prueba. Y esto está regulado en la ley y de forma tal que los medios de prueba no son más que una formalidad a través de la cual nosotros vamos a entender incorporadas estos distintos actos de investigación en el proceso penal, pero cierto, siempre cumpliendo con determinadas garantías, ciertos requisitos, de modo de garantizar el derecho al debido proceso, principalmente del imputado. Y a eso nos abocamos principalmente las primeras clases sobre esta materia. Ahora bien, nos queda por determinar el día de hoy cuál es el objeto de la prueba, es decir, qué es lo que vamos a probar en el proceso penal. Como vamos a ver, es bastante similar a lo que se prueba en el proceso civil y en general en cualquier momento probatorio. Luego las tres etapas de la actividad probatoria, que como vamos a ver son primero la inclusión o conformación de la prueba, en un segundo momento la valoración que hace el juez de esta y finalmente la aplicación de un determinado estándar de prueba. Y luego continuaremos, como les dije, por el resto del semestre analizando más bien en detalle los distintos medios de prueba, tanto en el proceso civil, que ya lo hemos revisado, pero para recordarlos, y esencialmente lo nuevo que vamos a revisar más bien son los medios de prueba en el proceso penal y cuáles son sus principales diferencias o características que las destacan respecto del proceso civil. ¿Ya? Un poco esta es nuestra carta de navegación. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? ¿Cuál es el objeto de nuestra prueba? Esencialmente son dos tipos de hechos, tanto los hechos pertinentes como los hechos controvertidos. Por hechos pertinentes vamos a entender, y así lo ha entendido la doctrina, todos aquellos hechos que la norma jurídica determina y califica como relevante para efectos de configurar o no una institución jurídica. En ese sentido hemos visto, por ejemplo, que en derecho civil, como ustedes han podido ver, para efectos de la responsabilidad contractual o extracontractual, van a ser hechos pertinentes o relevantes aquellos que dicen relación o no con la configuración de cada uno de estos elementos de la responsabilidad, en su caso. Por ejemplo, la existencia de un acto, la existencia de un daño o varios daños. Entonces, todos los hechos que sean relativos a comprobar eh, o que permitan, claro, acreditar aquello que es jurídicamente relevante, en este caso, por ejemplo, un daño, ya sea moral, un lucro cesante, etcétera, va a ser entonces algo pertinente y por tanto respecto del cual va a ser necesario que recaiga prueba a su respecto. Y en ese sentido, por ejemplo, en el proceso penal, y en particular en lo que vamos a analizar acá, son hechos pertinentes o relevantes aquellos que dicen relación tanto con los distintos elementos del tipo penal. Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio,
determinar los distintos elementos del tipo penal, que son básicamente la muerte y de parte del tipo subjetivo, esencialmente el dolo homicida. Tenemos que determinar también la participación del imputado y todos los hechos que permiten acreditar ello, y finalmente las distintas circunstancias modificatorias de la responsabilidad que sean relevantes para el caso. Sobre este respecto, también se ha señalado la importancia que no por ser que existen además de los hechos pertinentes principales, que como les digo son estos que están expresamente señalados en la norma, que en el caso del derecho penal serían entonces los elementos del tipo penal, la configuración de su participación y las circunstancias modificatorias de responsabilidad, también encontramos elementos secundarios o indiciarios, que si bien no dicen estrecha o no tienen una estrecha vinculación o no dicen directa relación con lo que está configurado en la norma, es decir, no vienen a configurar un elemento del tipo, por ejemplo, sí son hechos que van a permitir al juez, a través de un trabajo lógico, ¿cierto? A través de indicios, poder demostrar la existencia de alguno de estos elementos. ¿Ya? Poder, en definitiva, reconstruir uno de estos elementos a través de ciertos, generalmente más de un hecho secundario. Y así, por ejemplo, en materia penal es esencialmente relevante el hecho secundario o indiciario en materia de la acreditación de los elementos subjetivos del tipo. ¿Y a qué me refiero con esto? Con elementos subjetivos del tipo, generalmente en nuestra doctrina clásica entendemos tanto el dolo como la culpa. ¿Ya? Esencialmente nos estamos refiriendo a eso. Por supuesto, y esto es una premisa, ¿cierto? Es una premisa general de nuestro derecho, no es posible saber a ciencia cierta qué era lo que pasaba intersubjetivamente en la cabeza del autor, ¿ya? ¿Cierto? Esa es una certeza que tenemos el día de hoy. No tenemos la posibilidad científica, material, empírica, ¿cierto?, de poder acceder a lo que estaba pensando el sujeto que cometió, por ejemplo, un delito, pero no solamente el sujeto que cometió un delito, sino que en general cualquier otra persona. Y por eso, para poder suplir esta falta de conocimiento que tenemos respecto de la intersubjetividad de cualquier persona, es que nosotros podemos reconstruir o construir, en definitiva, el dolo o la intención matadora, por ejemplo, de un sujeto a través de determinados indicios. Y esto es especialmente relevante, por ejemplo, en delitos como como el homicidio. O en particular, un caso que me ha tocado revisar hartos, los femicidios, en los que se discute harto el dolo de matar, particularmente cuando se trata de estados imperfectos de ejecución, femicidios frustrados, femicidios tentados, en los cuales la víctima queda viva. Entonces siempre la defensa va a alegar que en definitiva lo que el imputado quiso hacer en realidad no era matarla, sino que más bien lesionarla. No tenía un animus decandi, dicen ellos, sino que más bien tenía un ánimo simplemente de lesionarla. Lo que a veces llega a ser bastante absurdo porque, como vemos y como intenta alegar el Ministerio Público en los hechos, existen ciertos indicios objetivos que nos dan a entender, en definitiva, que aquí hubo un ánimo de matar. Por ejemplo, dichos del imputado contra la víctima que escucharon vecinos de que le decía, te voy a matar. Las características de las lesiones. Tenía lesiones cortopunzantes por arma blanca, no una, sino que 80. Claramente es un indicio que nos dice que en realidad aquí la intención no era simplemente de lesionar, sino que generar un resultado letal. El lugar en el que se producen las lesiones, si es que en una zona de riesgo vital o más bien en una zona que tiene como efecto lesionar. Y así un sinfín de otras circunstancias que dicen relación tanto con el contexto, etcétera, que a nosotros nos permiten, como juez, poder atribuir a través de estos hechos secundarios o indiciarios que, como les digo, no tienen relación directa con un hecho, con un elemento propiamente tal del tipo penal, pero que juntos nos van a permitir entonces construir a través de indicios la configuración del dolo, en este caso. ¿Ya? Asimismo, también hay otro tipo de hechos que tampoco tienen que ver con los elementos que la norma determina como relevante, ni tampoco como indicios para la determinación de estos mismos hechos, sino que son otro tipo de hechos que tienen que ver sobre la credibilidad de la prueba. Y asimismo, entonces, también van a ser objeto de prueba aquellos hechos que dicen relación con
la prueba. Es la prueba de la prueba en definitiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos acreditar durante el desarrollo del juicio oral la validez, por ejemplo, de un instrumento, o queremos acreditar, por ejemplo, a través de prueba de acreditación, el valor que tiene el testimonio de un testigo, o por ejemplo, la acreditación que tiene un perito para declarar sobre lo que está declarando, nosotros vamos a incorporar entonces pruebas sobre estos antecedentes. Así, por ejemplo, sobre un perito respecto del cual nosotros traemos el juicio, que es un, no sé, un químico forense, nosotros vamos a querer acreditar en el juicio, a través de antecedentes, que esta persona está calificada como perito para poder dar una opinión seria y experta sobre el tema que está hablando. Y como les digo, estos hechos de credibilidad de la prueba, por lo menos en el proceso penal, van a ser especialmente relevantes tratándose de pruebas más bien expertas o pericial, ¿ya? Pero en general se refiere a todos estos hechos que obviamente no tienen ninguna relación con lo que la norma especifica como relevante o pertinente, pero sí es, eh, en definitiva, son hechos que son relevantes porque nos van a permitir darle valor a nuestra prueba. Asimismo, se ha dicho también que en el proceso penal es relevante también considerar los hechos controvertidos. Y a este respecto se ha discutido porque se ha dicho también que en realidad no es necesario, puesto que en el proceso penal lo que no existe algo así como una contienda, sino que más bien existe una pretensión punitiva estatal, y que respecto a esta pretensión punitiva estatal es rol del Ministerio Público probar en realidad todos aquellos elementos que permitan acreditar tanto la participación del imputado como la existencia del hecho público, ¿ya? Y por tanto, en realidad esa carga de demostrar todos estos antecedentes que permiten adoptar una decisión de condena respecto de alguien, deben estar siempre allí. Por tanto, más allá de que hayan sido o no controvertidos por la defensa, estos siempre deben ser demostrados a través del proceso por parte del Ministerio Público. En realidad, no debiera existir algo así como un requisito de hechos controvertidos o no. La verdad es que, al menos en nuestro sistema procesal penal, se reconoce la existencia de la institución procesal de las convenciones probatorias, al igual que lo que ocurre en materia civil. Y a través de esta institución, en definitiva, tanto la defensa como la defensa conjuntamente con el órgano persecutor, generalmente el Ministerio Público, pero eventualmente también la parte querellante, pueden llegar a un acuerdo en la audiencia de preparación del juicio oral respecto de determinados hechos que no van a ser sujeto ni objeto de prueba durante el desarrollo del juicio oral, porque respecto de ello en realidad no hay controversia alguna, ¿ya? Así, por ejemplo, eventualmente las partes podrían llegar a la convención probatoria de que el hecho está acreditado, por ejemplo, la muerte del sujeto, pero nosotros vamos a controvertir como defensa en realidad todo lo que dice relación con su participación. Y así, en realidad, para lo que importa es que, sin perjuicio de que el Ministerio Público igual va a tener que demostrar ante el tribunal la existencia del hecho, sobre este punto en realidad no va a recaer prueba de la otra parte, que en este caso sería la defensa. Y en definitiva, esto nos permite concluir que en el proceso penal también es relevante contar con hechos controvertidos, que van a ser todos aquellos, a contrario censo entonces, que no han sido objeto de una convención probatoria durante la audiencia de preparación del juicio oral, ¿sí? La mayoría o la generalidad de los hechos que se van a discutir en juicio. Como ven, en realidad son básicamente los mismos tipos de hechos que son objeto de la prueba en el proceso civil y en cualquier proceso judicial en general, ¿cierto? En civil hablamos de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Acá es esencialmente la misma idea. ¿Alguna duda? Súper. Quiero verla ahora, pero ahí no la veo. Ahí la veo. Entonces, avanzamos a las etapas de la actividad probatoria.
Tradicionalmente se dice que las etapas de la valoración, o sea, perdón, de la actividad probatoria son 4, que no son las que están acá. Y serían, por una parte, la incorporación de la prueba, que aquí se parece harto a esta primera, luego la admisión de la prueba, eh, luego la rendición de la prueba y finalmente la valoración de la prueba. En realidad, estas tres primeras, ¿cierto? Incorporación, admisibilidad y rendición de la prueba pueden todas subsumirse dentro de una gran actividad que es la inclusión o conformación de la prueba. Luego, obviamente, viene la valoración que hace el tribunal y también hay muchos autores que confunden la valoración de la prueba e incorporan dentro de ella el proceso de aplicación de un estándar de prueba que debe realizar el juez en todo caso. De modo tal que para efectos de esta clase y de esta cátedra vamos a entender en realidad que existen tres grandes actividades sobre la prueba. Una primera actividad importante que tiene que ver con la inclusión y la conformación material de la prueba en el proceso. Una segunda etapa que tiene que ver con la valoración que se hace de la prueba por parte del tribunal y finalmente la aplicación de un estándar para adoptar una decisión final sobre la veracidad o no de determinados hechos. Mi idea es que en esta clase podamos alcanzar a analizar estos tres momentos. Como les decía, este primer gran momento de incorporación o conformación material está constituido principalmente de tres grandes momentos. Primero, la proposición de la prueba. Y ya vimos lo vimos el semestre pasado, que en el proceso penal la proposición de la prueba se hace a través del escrito de acusación que debe presentar el Ministerio Público una vez cerrada la investigación, ¿cierto? Y ahí hablamos de los plazos que tiene para presentar la acusación, todos los elementos que debe contener, y dentro de los elementos que tiene que contener hablamos de que se deben individualizar y señalar los distintos medios de prueba que quiere hacer valer el Ministerio Público en el juicio oral. Pero obviamente no solamente el Ministerio Público puede incorporar pruebas, sino que además los querellantes, los que lo van a poder hacer en sus escritos de adhesión o eventualmente a través del escrito de acusación particular, y también la defensa, que también lo va a poder hacer por escrito con anticipación a la audiencia de preparación del juicio oral, o derechamente va a poder presentarlos oralmente en esta misma audiencia ante el juez de garantía, en la cual él va a indicar cada uno de los medios de prueba que quiere hacer valer en juicio. En esta misma audiencia, entonces, va a ocurrir nuestro segundo momento de esta fase de incorporación, que es la admisión de la prueba en el proceso. Como bien saben, en el proceso penal, esto se hace en una etapa preliminar, que es la que se llama audiencia de preparación del juicio oral, antes de que esta pase a conocimiento del tribunal que va a adoptar la decisión, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. De modo tal que este tribunal nada conozca sobre los antecedentes que se tuvieron a la vista o no para excluir el pase de un determinado medio de prueba. Y aquí surge entonces la pregunta sobre qué medios de prueba deben admitirse o incorporarse al proceso, o más bien, como ha sido tratado generalmente en nuestro país, en un sentido negativo, es decir, cuáles antecedentes no deben incorporarse en el proceso. Aquí no vamos a profundizar en gran medida en los temas de prueba ilícita, pero a grandes rasgos existen dos criterios para los cuales se puede excluir la prueba que avance al juicio oral. En un primer momento son criterios más bien de relevancia de la prueba y dice relación con los aspectos que analizamos del objeto de la prueba. Es decir, si estamos incorporando medios de prueba que no dicen relación con hechos ni pertinentes ni controvertidos, en realidad entonces esa es una prueba que no es relevante en definitiva para la acreditación de la responsabilidad ni el hecho punible. Y asimismo existen otras reglas que tienen que ver más bien con criterios jurídicos, que son las llamadas y conocidas como reglas contraepistémicas porque son reglas que nada dicen respecto a, o sea, en nada aportan en realidad al descubrimiento de la verdad, sino que todo lo contrario, se trata de reglas que tienen como objeto
y como fundamento en realidad el aseguramiento de determinadas garantías del imputado. Y así en materia procesal penal son reglas que van a limitar la posibilidad de alcanzar la verdad o la certeza absoluta sobre la existencia o no de un determinado hecho. Así, aquí incorporamos, por ejemplo, la prueba ilícita, toda aquella que ha sido obtenida, todos aquellos actos de investigación que han sido obtenidos con infracción de garantías fundamentales. También encontramos como regla epistémica todo lo que dice relación con plazos, es decir, toda aquella que es extemporánea, es excluida del proceso penal, no porque no sea relevante para el juicio, sino que porque hemos establecido que en virtud del derecho a defensa, en realidad, vamos a consagrar la existencia de plazos para que de esa forma no se sorprenda al imputado con prueba que ha sido generada eh, eh, en una etapa ya posterior del proceso penal. En definitiva, como ven, se trata no de criterios de relevancia, sino que más bien otro tipo de fundamentos jurídicos, igual de valiosos en todo caso, pero que nada dicen en relación a intentar obtener una mejor verdad, sino que en realidad dicen con asegurar determinadas garantías de las partes en el proceso penal. ¿Ya? Y esos son los dos grandes criterios de admisibilidad que va a manejar el juez en esta audiencia de preparación del juicio oral. Y una vez entonces admitida la prueba del juicio, viene la famosa rendición, que como les digo, aquí es donde nosotros vamos a ocupar principalmente el resto de nuestro semestre. Y sobre la rendición, valga decirles que en nuestro sistema procesal penal, toda la prueba se debe rendir por regla generalísima durante el desarrollo del juicio oral. Tanto es así que existen reglas en nuestro Código Procesal Penal que establecen que el juez solamente va a poder valorar aquella prueba que haya sido rendida durante el desarrollo del juicio oral y no va a poder tener a la vista otro elemento de prueba. De ahí la relevancia, entonces, de ahí la importancia de que ustedes conozcan la forma en la que se va a incorporar en definitiva estos medios de prueba a conocimiento del tribunal. ¿Y por qué les digo que es la regla generalísima? Porque obviamente, como en todo en la vida, existen excepciones, y como en realidad como todo en particular en materia de derecho procesal, siempre existen excepciones a la regla. No avanzó esto, ahí sí. ¿Va? Y la gran excepción entonces para efectos de la incorporación de prueba durante el juicio oral va a ser el rendimiento de la prueba anticipada, perdón, la rendición de la prueba anticipada. Y la regla general en materia del Código Procesal Penal para la rendición de prueba anticipada está consagrada en el artículo 191 de este código, ¿ya? Que es una forma de poder incorporar la declaración judicial de un testigo o de un perito cuando sobrevenga alguno de los peligros que se señalan en la misma norma. El artículo 191 comienza señalando que al finalizar la declaración, ya sea policial o ante el Ministerio Público, o también puede ser una declaración que se presta ante la defensa, se le hace la prevención a este testigo, a este perito, de que debe concurrir posteriormente al juicio oral en caso de ser citado. Ahí puede ocurrir que eventualmente el testigo o perito le haga la prevención al fiscal, al querellante o al defensor de su imposibilidad de poder concurrir a esa audiencia de juicio oral por esencialmente dos criterios. El primero, que es porque se va a tener que ausentar una larga distancia, es decir, no va a poder concurrir al juicio oral porque va a tener que ir a China, por ejemplo, o porque existan motivos que hacen temer tanto la sobrevivencia de su muerte o su incapacidad física mental o cualquier otro obstáculo semejante. O sea, en cualquiera de estas dos hipótesis, ya sea porque sabemos que el sujeto va a viajar una larga distancia y por un largo periodo de tiempo, o porque el testigo, por ejemplo, el perito es de una avanzada edad o se encuentra
o tiene una enfermedad en un alto nivel de desarrollo que eventualmente le va a provocar la muerte o un estado de incapacidad física severa, entonces nosotros vamos a tener que solicitar ante el tribunal la realización de esta prueba con los mismos estándares que se realiza en el juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, pero ahora ante el juez de garantía, ¿ya? Obviamente esto porque el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en esta etapa es formalizada, ningún conocimiento tiene, por supuesto, sobre la realización de juicio alguno a este respecto. Y lo que es importante también señalar respecto de la posibilidad de rendir prueba anticipada es que la causal por la cual se dictó, por la cual se rindió la prueba anticipada, tiene que sobrevivir al momento en la que se realiza el juicio. Y esto es obvio, ¿cierto? Si nosotros argumentamos que teníamos que rendir la prueba anticipada porque el sujeto iba a viajar y producto de este viaje no iba a poder asistir al juicio oral, entonces obviamente al momento en que se desarrolla el juicio oral, este sujeto debe seguir en su viaje al extranjero, porque si está en Chile, entonces desaparece la causal por la cual no va a poder declarar en juicio, y entonces se debe preferir la regla general, generalísima, que es que toda la prueba que conoce el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es inmediata y por tanto se hace como que nunca existió esta declaración anticipada y el sujeto debe ir a declarar igual, de todas maneras, porque ya no existe esta causal de imposibilidad. Pero si sobrevive entonces el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, lo que va a hacer simplemente es que los intervinientes van a dar lectura de todo lo que se desarrolló en esta audiencia especial que se fijó de prueba anticipada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Entonces, quien va a tomar conocimiento de su declaración y las distintas preguntas que se hicieron a través de los dichos de los intervinientes en el juicio oral. Sobre esta excepción hay otra excepción, ¿cierto? Que es la posibilidad de rendir prueba anticipada respecto de las declaraciones como testigos de niños, niñas y adolescentes. Y esto está consagrado actualmente en el artículo 191 bis, que como les digo acá está derogado tácitamente, o si quieren tomarlo desde el punto de vista del vaso medio lleno, ¿cierto? Está vigente, está vigente parcialmente. ¿Por qué? Se lo voy a explicar más adelante. Pero en definitiva el 191 bis, que sigue vigente en algunas partes del territorio, establece que también se puede tomar la declaración anticipada de testigos niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales, esto es, cuando las circunstancias personales y emocionales del menor de edad así lo aconsejan. Pero solo cuando se trate de que el testigo sea víctima de alguno de los delitos establecidos en el título séptimo, párrafos 5 y 6 del Código Penal, que esencialmente son los delitos sexuales. Entonces, respecto de este tipo de víctimas, respecto de este tipo de delitos, se abre la causal, las dos causales que vimos de imposibilidad de poder concurrir, a una causal más genérica, que dice relación con determinadas circunstancias personales y emocionales del menor de edad que no hacen aconsejable que concurra posteriormente a un juicio oral. Pero al igual que las circunstancias que vimos que son generales del 191, estas circunstancias también tienen que sobrevivir y tienen que mantenerse al momento de que se desarrolle el juicio oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por el estado de salud del menor o por el estado emocional, por haber sufrido un abuso severo, ¿cierto?, que es objeto del delito, consideramos que el menor en realidad está en pésimas condiciones para poder ir a un juicio oral con la significancia que eso tiene, de estar ahí, de estar en una sala con un tribunal ante unos jueces que te van a hacer preguntas, te van a hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio, que no es lo más agradable de la vida. Entonces se abre la posibilidad de considerar estas circunstancias para anticipar su prueba. Como les digo, esto está tácitamente derogado porque la nueva ley 21.057 vino a incorporar una nueva regla a este respecto, que abre aún más esta hipótesis,
a más catálogo de delitos y por una causal más amplia, que dice relación con la consideración que tiene que tener el tribunal por el interés superior del niño, niña y adolescente, así como sus circunstancias personales. Entonces, la regla general hoy día respecto de víctimas, niños, niñas y adolescentes es que se prefiera la declaración de estos a través de la llamada prueba anticipada. Lo que viene a invertir un poco la lógica del sistema procesal penal y la regla general de que toda la prueba tiene que rendirse en el juicio oral. Hoy día, a través de esta ley, que como les digo, viene a derogar tácitamente lo que vimos recién, eh, prioriza, prioriza que los intervinientes pidan que el niño, niño, adolescente víctima de delitos graves pueda declarar a través de este sistema que es la prueba anticipada. Entonces viene a cambiar un poco el paradigma de la rendición de la prueba en el proceso penal, ¿no? Incorporando criterios que tienen más bien que ver con los derechos y garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Más que pensando en el imputado, está pensando en evitar la victimización secundaria de los niños. ¿Todo claro hasta acá? Ya, si no me pregunto. Pasamos entonces ahora a la valoración de la prueba. Entonces, nosotros presentamos nuestra prueba como Ministerio Público, la presentamos, toda, etcétera. Se admitió en la audiencia de preparación del juicio oral, no hubo ningún problema, me excluyeron un par de testigos por sobreabundantes, pero no importa. Se rindió, se desarrolló el juicio oral, yo como Ministerio Público traje a todos mis testigos, le hice el interrogatorio, la defensa le hizo el contrainterrogatorio, que todo esto lo vamos a ver. Ok, se rindió la prueba. Entonces ahora el tribunal tiene que valorarla, ¿ya? Y este ha sido un gran tema y esencialmente una de las principales preocupaciones tanto de los tribunales, pero también de eh, un área del derecho que es el derecho probatorio, y en particular que se ha preocupado de analizar el razonamiento judicial que dice especialmente relación con esta etapa del proceso y en particular esta actividad probatoria de la valoración judicial. ¿Y por qué es tan importante en realidad y por qué ha habido tanto desarrollo de esto? Porque me parece que es en cualquier proceso, no solamente en el proceso penal, sino que en cualquier tipo de proceso, en el proceso civil, proceso laboral, proceso de familia, yo diría que la parte fundamental de cualquier de estos procesos, en el sentido de que estos buscan alcanzar la verdad, o al menos la verdad procesal, eh, la etapa fundamental para alcanzar esa verdad va a ser la prueba. Y esencialmente como lo que se busca es alcanzar la verdad a través de una decisión jurisdiccional o judicial. Entonces, esencialmente esto se va a lograr a través de la valoración que haga el tribunal sobre la prueba que le rindieron las partes o los intervinientes en el proceso. De ahí la importancia, de ahí la gravitancia de este aspecto del proceso. Sobre la valoración de la prueba, Tarufo ha señalado que es la conexión final que se hace entre los medios de prueba presentados por los intervinientes y la verdad o falsedad de los enunciados de los hechos en el litigio. Es decir, esta conexión. La conclusión que hace el tribunal sobre estos medios de prueba que me presentaron y la decisión final que adopte sobre la verdad o falsedad de los hechos que me van a permitir, en definitiva, adoptar una decisión en el proceso penal de absolución o condena. Asimismo, se ha dicho entonces que es un análisis crítico que hace el tribunal sobre las pruebas rendidas, es decir, sobre los medios de prueba, con el objeto de decidir si se verifican o no las distintas afirmaciones sobre los hechos que hicieron los intervinientes. Como les reiteraba entonces, en nuestro sistema procesal penal en particular, la valoración que hace el tribunal debe recaer exclusivamente sobre la prueba rendida durante el juicio oral, con la salvedad, como les señalé recién, de la prueba rendida anticipadamente. Y no solamente es importante que tiene que ser, que tiene que valorar la prueba que se haya rendido durante el juicio oral, sino que además se establece la obligación legal
de valorar absolutamente toda la prueba, incluso aquella que no se tuvo a la vista para tomar una decisión. Se deben señalar los motivos que tuvo el tribunal para no tenerlas a la vista. Es decir, tiene que valorar absolutamente toda la prueba, y aquella que no la valora debe decir por qué la excluye de su valoración. De ahí la importancia, como les digo, de esta etapa de la actividad probatoria. Y entonces aquí nos encontramos con que existen varios sistemas de valoración de la prueba. Existe un sistema de valoración de prueba legal o sistema tasado. También existe al otro extremo un sistema de valoración que se llama de íntima convicción. Y entre medio de las dos, ha dicho, ¿cierto?, que es como una especie de punto intermedio entre ambas. Existe lo que conocemos como la sana crítica o sana crítica racional. También se le dice libre convicción del tribunal. ¿Ya? Vamos a ver sucintamente, y creo que con esto vamos a alcanzar a cerrar la clase de hoy, de qué se trata cada uno de estos sistemas de valoración de la prueba. El sistema de prueba legal o tasada es un sistema que data en realidad de bien antiguo, más allá de que el sistema ha sido asociado principalmente al desarrollo de la codificación y de la ley positiva o la ley por escrito. La verdad es que el sistema de la prueba legal o tasada existe desde antes, al menos desde el siglo XIII en Europa, en nuestra tradición continental. Y si bien antes no estaba configurada a través de ley o de una norma positiva, lo importante es que sí existían reglas que establecen expresamente qué es, cuál es la forma en la que el juez debe valorar o no determinados medios de prueba. Esto nace esencialmente como una respuesta de los sistemas judiciales a prácticas antiguas o arcaicas, si se quiere decir, en las cuales los tribunales adoptaban decisiones a través de rituales. Por ejemplo, las famosas ordalías. No sé si ustedes tuvieron clases de historia del derecho, algo podrán recordar, ¿cierto? Que existió una etapa oscura en nuestra historia, en la cual, en base, ¿cierto?, a creencias o religiones de determinados grupos, grupos humanos, ¿cierto?, las decisiones judiciales se adoptaban a través de la realización de determinados ritos en el desarrollo del proceso, y en la medida en que cómo resultaban estos ritos o estas ordalías, era la decisión que debía adoptar el tribunal, porque era lo que los dioses le decían a través de, ¿cierto?, la práctica de estos ritos. Entonces, ante esta situación, ante este panorama devastador, es que empieza a surgir, como les digo, a partir del siglo XIII, pero con mayor desarrollo en la Ilustración, la necesidad de contar con criterios objetivos y racionales a través de los cuales los jueces puedan adoptar sus decisiones. Desconociendo, ¿cierto?, o queriendo limitar al máximo la subjetividad de los jueces al momento de adoptar decisiones, porque básicamente se estaba tomando decisiones de suma importancia y por tanto se necesitaba contar con razonamientos objetivos y claros a través de los cuales cualquier persona pudiera poder entender la forma en la que se adoptó dicha decisión. Y ante esta suma desconfianza de los tribunales, y en particular de los jueces, en particular de su subjetividad, es que se establece como sistema el hecho de que no es el juez quien va a valorar la prueba directamente, sino que es el legislador mismo. Entonces es el propio legislador, a través de la ley, el que va a establecer taxativamente tanto cuáles son los medios de prueba que van a poder ser rendidos en juicio, y cuál va a ser el valor exacto que tiene cada uno de esos medios de prueba, que es lo que hoy día conocemos más o menos con algunos matices en nuestro proceso civil, ¿cierto? En el que sabemos que si se rinden dos testigos que están conformes respecto de un determinado hecho, entonces nosotros vamos a tomarlo como que hay plena prueba respecto de este hecho. Esencialmente a eso se trata la prueba legal o tasada. Y
junto con la valoración legal que se hace sobre el determinado medio de prueba y sobre la limitación de admisibilidad de determinados medios de prueba, también existe la obligación para los tribunales, en general cualquier juzgador, de fundamentar en la sentencia eh, su decisión, explicitando cuáles fueron las reglas legales que ocupó para alcanzar su decisión judicial. Entonces, esencialmente esto se vuelve como un mecanismo para poder también controlar las decisiones de los jueces, porque si sabemos, o sea, si podemos controlar que el juez cumplió o no la regla, eso va a poder ser revisado por un tribunal superior jerárquico, ¿cierto? Es una posibilidad. Si es que la decisión se tomaba simplemente en el ámbito subjetivo, entonces, como les comentaba al principio, bajo esta premisa de que nosotros no podemos tener conocimiento de lo que está en la mente de un sujeto, entonces jamás íbamos a ser capaces de poder revisar esa decisión porque no íbamos a ser capaces de conocer tampoco los fundamentos por los cuales el juez arribó a dicha decisión. Entonces, principalmente el sistema de prueba legal o tasada, si bien tiene acogida hoy día, está mayoritariamente en desuso. Todas las reformas en nuestro país al menos apuntan en esa dirección, a ir eliminando este sistema de prueba legal o tasada y apuntar más bien a un sistema racional de la prueba, que lo vamos a ver ahora mismo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad lo que se critica respecto de este sistema de valoración de la prueba es que en realidad no busca alcanzar la verdad. En realidad lo único que busca es establecer mecanismos seguros o formales a través de los cuales el juez va a poder adoptar o no una decisión. Pero eso en nada ayuda, o esta forma en realidad de valorar la prueba en nada permite al juez adoptar una decisión ni racional, porque la razón, porque la razón es más bien un fundamento legal de texto, de norma, y que no tiene como fin, como les digo, alcanzar la verdad, sino que tiene como mero fin simplemente adoptar una decisión en base a parámetros objetivos que están previamente establecidos en la ley. Como respuesta a este sistema, a partir de finales del siglo XVIII y en particular después de la Revolución Francesa y de la instalación en Francia de los juicios por jurado, en particular en los procesos penales, surge esta desconfianza entonces del sistema judicial que era tan formalista, etcétera, que tenía estas reglas súper estrictas respecto de cómo se debía valorar y cómo se debía desarrollar un proceso. Y en respuesta entonces surge el sistema de la íntima convicción, que es todo lo contrario, es decir, libertad absoluta. Usted puede valorar absolutamente todos los medios de prueba que pasan a su conocimiento, es decir, todos los antecedentes que sean de conocimiento del jurado, y usted no tiene absolutamente ninguna obligación de justificar su decisión. Es decir, si usted considera que el imputado es culpable, usted simplemente va a señalar que el imputado es culpable y no tiene la obligación de explicitar las decisiones, o sea, el fundamento del por qué arribó a dicha decisión. Y esto es evidente, o sea, tampoco se podría, porque como les comentaba, va a depender necesariamente de la convicción íntima, la convicción subjetiva del sujeto, y como tal, en realidad no es posible tampoco justificarla a través de un fundamento racional, porque no se exige. Así entonces la íntima convicción es la inexistencia absoluta de cualquier norma legal o en realidad de cualquier rango legal que valore o que regule el valor probatorio que va a tener cualquier medio de prueba, y también la inexistencia de una obligación o un deber de parte de los juzgadores de fundamentar su decisión. Hoy día, claro, como les comentaba también, es un sistema que es característico de los juicios por jurado. En lo que si ustedes ven, por ejemplo, las decisiones que adoptan los jurados norteamericanos, por ejemplo, eh, el jurado compuesto por 12 personas no tiene la obligación de explicitar el razonamiento a través del cual alcanzaron su decisión, sino que ellos simplemente dan su veredicto de culpable o no culpable, ¿no? De ahí que este sistema permite la libertad absoluta para valorar los medios de prueba.
Y finalmente, como punto medio, y veo que estamos en la hora, así que con esto cerramos, surge el sistema de libre convicción o sana crítica racional, que viene a ser entonces la respuesta a este segundo momento judicial, ¿cierto? Que es la íntima convicción, en el que, bueno, nos empezamos a dar cuenta que en realidad este sistema no permite asegurar ni garantizar absolutamente nada, que se pueden cometer serios abusos por parte del juzgador al no tener la obligación de fundamentar ni justificar su decisión, y además no existe absolutamente ninguna posibilidad tampoco de revisar realmente esa decisión, puesto que no podemos tener acceso a esa fundamentación. Entonces, malamente podríamos revisar el apego o no de esa decisión a derecho. De ahí entonces que surge la necesidad de adaptar el sistema de íntima convicción a uno que reconozca aún así la libertad para valorarla, pero con restricciones, ¿ya? Pero con restricciones. De esa manera surge entonces la libre convicción o sana crítica racional, que viene a confiar al juez su facultad y sus conocimientos para poder valorar la prueba. Es decir, no se le desconfía esa posibilidad, el legislador no llega al extremo de valorarla por él, sino que se le da a él esa facultad, pero se le exige que esa valoración sea siempre de acuerdo a criterios racionales y objetivos. Y aquí nos vamos a tener acá, pero esencialmente estos criterios racionales y objetivos sean asociados en doctrina a lo que se conoce como las reglas de la sana crítica, en virtud del cual el tribunal, al momento de valorar la prueba, no va a poder pasar a contradecir ninguna de estas reglas, que son tres: los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, y con respeto de estas reglas, de estas tres reglas, entonces ha entendido que de ese modo, aunque se valore libremente la prueba, pero si se respetan estas reglas que dicen relación con cuestiones racionales y objetivas, entonces se va a permitir adoptar una decisión que satisfaga ciertos estándares de justificación, de fundamentación, que sean racionales y esencialmente que puedan ser revisables por un tribunal superior jerárquico, que pueda hacer este mismo camino racional que hizo el tribunal de primera instancia y verificar o no que se hayan cumplido entonces con estos determinados reglas o criterios racionales. Lo vamos a dejar hasta acá. En la clase que viene entonces vamos a revisar en particular qué queremos decir con estas reglas, qué es un principio de la lógica, qué es una máxima de la experiencia y qué es un conocimiento científicamente afianzado. Y finalmente vamos a revisar los dos estándares de prueba que existen hoy día en el proceso, y en particular el que nos importa, que es el estándar de prueba del proceso penal, que es más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa esto? Y eso lo veremos en la clase del día miércoles. ¿Dudas? Súper. Como les digo, entonces, yo las notas se las voy a subir el día de hoy. Me queda un poco por revisar, así que si no hay dudas,